Hola, la generación actual de consolas de Sony lleva más de 3 años en el mercado. Se han lanzado una gran cantidad de juegos de estudios internos y de terceros. Y hoy, los analistas del mercado de consolas ya pueden sacar conclusiones preliminares sobre la tasa de crecimiento o disminución de la demanda de productos PlayStation. ¿Son las consolas PlayStation las consolas más vendidas en su área del mercado de consumo? Después de Nintendo. ¿O la competencia ha llegado a tal nivel que no hay un líder claro? Hablaremos de esto en este video de hoy. Empecemos. ¡Vamos! En agosto, Sony publicó un informe financiero que indicaba que las ventas de PlayStation 5 habían crecido a 61,8 millones de unidades. En el primer trimestre del año financiero actual, Sony Interactive Entertainment logró vender otros 2,4 millones de consolas. El año pasado, la PlayStation 5 se compró de forma más activa. Luego de abril a junio, los jugadores compraron 3,3 millones de consolas. A pesar de la disminución de la demanda, los ingresos de la división de juegos aumentaron un 12%, y el beneficio operativo un 33% en el primer trimestre. Esto también se debió a las buenas ventas de suscripciones y juegos en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. En particular, Helldivers 2 tuvo un buen desempeño. Helldivers 2 se convirtió oficialmente en el juego con mayores ventas en toda la historia de las actividades editoriales de Sony. A fecha del 5 de mayo, vendió más de 12 millones de copias. Según los resultados de sus primeras 12 semanas en el mercado, la sensación multijugador de Arrowhead Game Studios logró atraer a más compradores que Spider-Man 2 y God of War Ragnarok en ese momento. En promedio, vendió 1 millón de copias por semana. Sony no reveló estadísticas separadas para las versiones de PlayStation 5 y PC, pero confirmó que Helldivers 2 tuvo un impacto muy positivo en el desempeño financiero de la división de juegos de la corporación en el cuarto trimestre. En los últimos 3 meses, el público de la consola PlayStation ha comprado 56,5 millones de copias de juegos, 2,9 millones de copias menos que en el primer trimestre del año pasado, lo que es un buen resultado teniendo en cuenta la pausa en el mercado. Las copias digitales suponen el 80% de todo el software vendido. La cifra del 80% pone nerviosos a todos los que prefieren coleccionar juegos en soporte físico, ¿no? Parece que el lanzamiento de juegos en discos puede detenerse por completo en un futuro próximo. Pero esto ya lo predecimos en la generación anterior. Así que no nos asustemos antes de tiempo. Sigamos adelante. Sony también informó de que el número medio de usuarios activos mensuales de PSN aumentó en 8 millones de personas durante el año, hasta los 116 millones. Pero en comparación con el trimestre anterior, disminuyó en 2 millones de personas. Los analistas señalan que el ecosistema PlayStation muestra buenas ventas de juegos a pesar de la pausa en el calendario de lanzamientos. Pero la caída de la demanda de consolas plantea interrogantes, especialmente considerando que Sony ajustó su pronóstico de ventas a la baja varias veces el año pasado, de 25 millones a 21 millones de unidades, y finalmente logró vender 20,8 millones de unidades para todo el año. Las debilidades de la PlayStation 5 actualmente se denominan el número insuficiente de vendedores de la consola y el alto precio. En lugar de reducir el precio, hubo un aumento en el precio después del lanzamiento de la consola. Los analistas encuestados por la agencia financiera Bloomberg esperaban que Sony vendiera 3 millones de consolas en el primer trimestre del año financiero actual. En particular dijeron, las cosas no van tan bien para PlayStation en este momento como muestran los números, dado el debilitamiento del yen. Sony esperaba que las ventas de PlayStation 5 comenzaran a disminuir este año, pero la demanda parece estar cayendo más rápido de lo que esperábamos, dijo el analista de Morningstar Kazunori Ito. El eslabón más débil son las ventas de hardware. La caída interanual no es sorprendente, pero es significativa. Sony solo puede esperar que Astro Bot u otro juego nuevo que salga este año haga que más personas quieran comprar una PlayStation 5, agregó el analista Serkan Toto. También vale la pena señalar que la PlayStation 5 actualmente está por detrás de la PlayStation 4 en dinámica de ventas por 1,8 millones de unidades. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Por supuesto, Sony muestra cifras de ventas impresionantes para sus productos, pero ¿es todo tan bueno?
El hecho es que la industria de los videojuegos moderna es un negocio bastante grande, comparable a la producción de películas de Hollywood de presupuesto medio. Los grandes proyectos AAA tardan entre 4 y 5 años en realizarse y cuestan decenas de millones de dólares. Y cada vez es más difícil y lleva más tiempo recuperar esos costos gigantescos. Y si el público no acepta el proyecto o este fracasa por completo, las empresas sufren grandes pérdidas financieras. Quién sabe, tal vez lanzar dispositivos de juegos separados pronto dejará de ser rentable. Y será más fácil y más barato para Sony integrar su PlayStation directamente en su televisor como una placa electrónica separada o una combinación de chips. El consumidor final simplemente compra un televisor, compra las suscripciones que necesita y simplemente ve series de televisión y juega videojuegos sin ningún dispositivo adicional. Quizás veamos todo esto en el futuro. Y por ahora, eso es todo. Gracias a todos por ver el video. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!